Me llamaste para caminar en la vida contigo. Decidí para siempre seguirte, no volver atrás. Me pusiste una brasa en el pecho, una flecha en el alma. Es difícil ahora vivir si me olvido de ti. Te amaré, Señor, te amaré, Señor. Yo solo encuentro la paz y alegría muy cerca de ti. Te amaré, Señor, te amaré, Señor. Yo solo encuentro la paz y alegría muy cerca de ti. Te amaré, Señor, yo solo encuentro la paz y alegría muy cerca de ti. Te amaré, Señor, te amaré, Señor, yo solo encuentro la paz y alegría muy cerca de ti. ¿Y ahí? Mi guitarra no te acuerdas. Banal. Sí, suena bien. Es que a veces me hace complicado cuando yo tengo programa antes, preparar todo el tiempo. Hoy sí, hoy todo el tiempo. Y decirle, pues ya entró lo que al aire. Después de verme me di. Va a leer su intención y después un ratito puedes poner el término de su intención next. Y después ahora de 56. Sí, 56 ahora. Espera hasta 57. ¿Cuántos minutos? Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger a la familia. Presentamos ante el altar del Señor las intenciones de nuestra Santa Misa. Acción de gracias a Dios, a la Santísima Trinidad, San José Obrero, Jesús Misericordioso, San Carlo Acutis, San Miguel, San Rafael, Santa Lucía, San Expedito, San Benito, Virgen María, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Rezamos también por el cumpleaños de Vicenta. Petición de gracia por las intenciones del Papa León XIV de este mes. Oremos por el respeto y la protección de la vida humana en todas sus etapas, reconociéndola como un don de Dios. Por el éxito de la cirugía de Mateo, por el trabajo de Luis, Jorge Patricio, Daniel, Emma Carolina, por la conversión y liberación de Luis, José, Agustín, María Cristina, Óscar, Gregorio, Derlis, Alberto, Sandis, Emilce, Albert. Salud física y espiritual, Eduardo y familia, Olga Elizabeth,
Darío, Milciades Vidal, Víctor Severiano, Máximo, Blanca Aurora, Mateo, Soledad, María Zulma, Graciela Emilia, Ana María, Graciela Casanelo, Guillermo Franciani, Amílcar, Fátima, Paola, Patricia, Florencia, familia Recalde, familia Quintana, Verónica y familia, Lisa y familia, Virgilio y familia, Carolina, Daniel, Elliot, Daniel, Caled Manuel, familia Jiménez, Jorge Patricio, Diana, Luis, Laura, Felicita, María Iturralde, Rocío, Hilda, Ana, Cristina, Domiciana, Cecilia, y por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, almas del purgatorio, Arací María Francesca, Blácida Juliana, Eliodoro, Eusebio, Chental Centurión, César Augusto Barrail, María Antonia, Sebastián, Eulogio, Leonardo, Ángel, Jorge Tomás, Zulma Hermosa, Derlis Jorge, Agustín Emmanuel, Renam, Doelia, Aurora Escolástica, Emilio, María Eulogia, Gregorio, Felicita, Víctor, Cirilo, Óscar Eligio, Gregorio, Lucila, María Palmira, Timoteo Garay, Miguelina Martínez, Daniel Almirón, Varsovia Román. Y por todas las intenciones que cada uno de nosotros traemos en el día de hoy ante el altar del Señor. Queridos hermanos, en este 16º domingo del tiempo ordinario durante el año, nos hemos reunido en torno a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. La liturgia de hoy nos revela el rostro compasivo de Dios, rico en misericordia y fidelidad, que hace crecer silenciosamente su reino en el mundo y en nuestro corazón. Participemos con fe y esperanza en esta celebración y acercándonos al Señor, que quiere fortalecernos con la fuerza transformadora de su amor. Con estos pensamientos, pongámonos de pie, recibamos al celebrante de esta Santa Eucaristía en este domingo, el Padre Fermín Castellano, y acompañamos con nuestro canto de entrada. Cantando a tu casa, Padre Dios, y hermanados en el canto, comenzar nuestra oración. Darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón, pedirte llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Qué lindo es traer la vida a nuestra celebración, darle a nuestros hermanos que se vuelva oración, sudor, lágrima, esperanza, trabajo, rezo y amor. Qué lindo es estar cantando la vida que se nos dio. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios, hermanados en el canto, comenzar nuestra oración. Darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado nos acompañe en esta celebración
y estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Venimos a alabar, bendecir, agradecer y peticionar a nuestro Dios, pidiendo su gracia, su misericordia, su perdón y su paz. Como así también hemos presentado estas distintas intenciones, como escuchamos decir en la monición, también lo que traemos en nuestro corazón, ponemos sobre el altar del Señor. Pidiendo gracias y bendiciones de todo corazón, decimos también al Señor que sea misericordioso con cada uno de nosotros, que nos dé su reconciliación, su perdón y su paz. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos habla hoy por medio de su palabra y nos invita a confiar en la fuerza de su amor que hace crecer su reino entre nosotros. Abramos el corazón a su mensaje y escuchemos con atención.
Lectura del libro de la sabiduría. Fuera de ti, Señor, no hay otro Dios que cuide de todos, a quienes tengas que probar que tus juicios no son injustos, porque tu fuerza es el principio de tu justicia, y tu dominio sobre todas las cosas te hace indulgente con todos. Tú muestras tu fuerza cuando alguien no cree en la plenitud de tu poder, y confundes la temeridad de aquellos que la conocen. Pero, como eres dueño absoluto de tu fuerza, juzgas con serenidad y nos gobiernas con gran indulgencia, porque con solo quererlo puedes ejercer tu poder. Al obrar así, tú enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo de los hombres, y colmaste a tus hijos de una feliz esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, eres bueno e indulgente, rico en misericordia con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, a mi plegaria. Escucha la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Todas las naciones que has creado vendrán a postrarse delante de ti y glorificarán tu nombre, Señor, porque tú eres grande, Dios mío, y eres el único que hace maravillas. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarte, rico en amor y fidelidad. Vuelve hacia mí tu rostro y ten piedad de mí. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Lo güero pájaro, güero quema, peneñero yamindu, toma gemina o pereceba, toma negra petu, toma gemina o pereceba, toma negra petu.
El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras todos dormían vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él le respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña, corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan junto hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recogerán el trigo en mi granero. También les propuso esta parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después se les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no se le hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta: hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y éstos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos de la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, por favor.
Buenos días para todos. ¿Cómo amanecieron? Qué bueno, me alegro. Que Dios le bendiga a todos. Quiero resaltar solamente algunos aspectos. El Señor ya lo explicó en la última frase, explicando a sus discípulos qué es lo que implicaba esta siembra del trigo y la cizaña. Primer punto que quiero agarrar es, en este caso, la primera frase del libro de la sabiduría. Fuera de ti, Señor, no hay otro Dios. Primer principio. Fuera de ti no hay otro Dios. Aunque hoy se dice que hay más dioses que en la antigüedad. Hay mucha idolatría, ¿verdad? Que hacemos más caso ¿verdad? Más caso al mundo idolátrico que al Dios de Jesucristo que se nos ha revelado. Nos ha revelado. Entonces, primera frase, sí decimos, y que conlleva el ejemplo que nos da en las parábolas. La segunda frase que nos llena de esperanza y que en donde también asumimos qué cosa, en la segunda palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo es el Dios más desconocido y a Él poco rezamos. Rezamos a San Viquillo, a San Fermín, que no existe, ¿verdad? Pero no rezamos al Espíritu Santo. Y Cristo nos dejó al Espíritu Santo para acompañarnos, iluminarnos, llevarnos a la verdad, utilizar nuestra palabra, nos dará la palabra prudente y necesaria como para relacionarnos. Pero ahí nos da una esperanza, dice, a pesar de todo, este Dios desconocido, el Espíritu Santo, dice que viene a nuestra ayuda para cumplir ¿qué cosa? La voluntad del único Dios. La voluntad del único Dios. Y la voluntad del único Dios es nuestra salvación, no existe otra. El amor es salvífico, por eso decimos, el amor salvífico de Dios es para salvarnos, no es para otra cosa. ¿Verdad? El Espíritu Santo, por lo tanto, en la segunda palabra nos marca que viene a nuestra ayuda, viene en ayuda de nuestra debilidad, porque ellos saben que somos débiles. Señor, tú sabes muy bien de qué barro me hiciste. Tú sabes muy bien de qué barro me hiciste. Y Señor, si tú anotase mi delito, yo jamás podré subsistir delante de ti. Delante de ti. Si tú anotase mi delito, no podré subsistir delante de ti. Entonces, viene a nuestra ayuda, viene sabiendo lo débil que somos. Débil que somos. Pero ahí está el ejemplo de la primera palabra que recalco, que explicaba Jesús, ¿verdad? Viene la palabra de la cizaña y el trigo. Segundo principio fundamental, Dios nos creó por amor y somos buenos por naturaleza, no malos por la naturaleza. Entró la tentación y entró la caída. El capítulo 1 de Génesis, las tentaciones. Suelo repetir este apartado. En la catequesis nos pintan al demonio como algo feo, rojo, con cuerno y todo, ¿verdad? Me acuerdo yo en mi niñez. Pero te diría en guaraní, si por ahí ustedes son chitadinos, yo soy de la zona rural, ¿verdad? Pero me diría, ¿quién le seguiría a uno tan feo? Nadie. Sin embargo, las tentaciones nos ponen en la misma página de la Biblia, en el capítulo 1 dice, es bueno para los ojos. Cuando la serpiente, la figura de serpiente, habla con el hombre y cambia totalmente su visión, dice, es agradable a los ojos, es bueno para saborear y es bueno para discernir el bien y el mal. Son tres aspectos. Y dentro de ese contexto, Jesús explica estas tres comparaciones que nos hace.
Entonces, somos buenos. Y ahí está la cizaña que permanece con nosotros. Concupiscencia llamaba San Agustín. Ahí está la cizaña que permanece. ¿Cómo vencer eso? Y también resalta otro aspecto que nosotros de tanto hablamos hoy día. ¿Verdad? Déjalo crecer, dice juntos. ¿Por qué no quitó antes? Parece injusto el Señor. Pero acá está un aspecto. Está la libertad de la persona. Mi opción fundamental por este Dios o por la cizaña o el dueño de la cizaña. El dueño del mal. Ahí está la libertad del hombre. Dios quiere nuestra opción libre, por Él o sin Él. Nuestra opción libre, por Él o sin Él. Por eso que deja crecer juntos. Está con nosotros en el camino de la vida. Como dice una música, me suelo recordar siempre. Me encanta. Creo que vallenato, algo así se dice, no sé cómo es. Camino de la vida no soy. Algo así. No es como yo pensaba, ni como me imaginaba. Es eso. Los caminos de la vida. Caminos de la vida. Entonces, es mi determinación optar por como decía, fuera de ti, Señor, no hay otro Dios. Segundo, asumo mi debilidad, Señor. Tercero, necesito yo de la ayuda de tu Espíritu. Tú sabes muy bien de qué barro soy. Necesito de tu ayuda. ¿Me despierta a qué? No tan solo a la fe, sino a la esperanza de salvación. A la esperanza en este Dios único. Entonces, en la primera comparación, nos da la libertad de opción. En moral llamamos opción fundamental, la opción de tu vida. Opción de tu vida. Para realizar tu vida dentro de este proyecto, diríamos hoy, o esta meta, dirían otro, la opción por Dios. Nuestra realización de personas bautizadas y creyentes, que cree en Cristo nuestro Salvador. Y el segundo ejemplo que pone, dice, la semilla. Nosotros tenemos, antes que esta comparación, tenemos la semilla del apacho, del talle. Es la más chiquitita, pero es el árbol más gigantesco que tenemos y más hermoso que tenemos, con sus flores y todos. Es el más grande, el talle, el apacho. Y con una fuerza, con una potencialidad tal que hasta en la vereda encontramos las plantitas. Hasta en la vereda encontramos la plantita de talle. ¿Verdad? Esa es la realidad. Dice, en cada persona humana creada, en este caso está la semilla del verbo que hablaban los doctores de la ley en aquel entonces. ¿Verdad? La semilla del verbo está. Es universal, es para todos los. Acepte o no acepte es otra cosa. Me corresponde a mí, ¿verdad? La semilla. Entonces el reino de Dios, su pedagogía, la pedagogía de Dios, no es cuestión de nombrar a que están atrás. No, a aquel más insignificante. David, el más insignificante. Belén ni siquiera figuraba en mapa, ¿verdad? María no figuraba en nada. Es Dios quien nos hace resaltar cuando sí en realidad asumimos nuestra debilidad, nuestra fragilidad y esperanza en Él. Nos hace resaltar, nos hace salir. Por eso que cantábamos en este caso, por otro lado, este aspecto del arrepentimiento que nos decía en el Salmo. En el Salmo, ¿qué decíamos en el Salmo? Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Si tú anotaste mi delito, tú, Señor, eres bueno y misericordioso. Y misericordioso. Y me presento a ti y delante de ti, así como soy yo. Y por último, con eso, el reino de los cielos se parece a una levadura. Algo tan pequeño que agarra toda la masa. Toda la masa. Ese es el proceso de la siembra, de la buena semilla o de la pequeña semilla que se hace realidad tan grande. Y el abismo entre el cielo y la tierra es tan grande que Dios, sabiendo nuestra realidad, nos hará saltar hasta el cielo. Esperanza
de salvación. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Con fe y esperanza vamos a presentar nuestras peticiones al Señor. A cada petición respondemos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia sea siempre un espacio de acogida y comprensión, sembrando la buena semilla del Evangelio y reflejando la paciencia de Dios con todos sus hijos, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo fortalezca y anime en su misión pastoral al Papa León XIV y a todos los ministros de la Iglesia, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros gobernantes guíen al pueblo con sabiduría y justicia, trabajando con verdadera vocación de servicio para construir una sociedad más justa y fraterna, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que nuestra comunidad crezca cada día en la fe, la esperanza y la caridad, dando frutos abundantes de vida cristiana, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestras intenciones personales o familiares, por las personas que se encomendaron a nuestra oración, por esas intenciones que hemos leído al principio, al inicio de nuestra celebración eucarística, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestros difuntos que hemos nombrado para esta celebración eucarística y lo que tenemos en nuestro corazón, para que participen de la gloria de Dios en el cielo, oremos. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad, escucha nuestra oración y concédenos lo que con fe te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, vamos a cantar y presentar nuestra ofrenda al Señor. El Señor nos alimenta. Junto al pan y el vino ofrezcamos al Señor nuestro corazón, para que su gracia haga fructificar en nosotros los dones de su reino. Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio miel de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques como hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra, en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánime del himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Cristo está en medio de nosotros y este es el gran misterio de nuestra fe. a Jesucristo, hermano Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo.
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, como haría la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda, Señor. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León XIV, a nuestro obispo Adalberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en esta mañana en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Iluminado por el Espíritu Santo como Hijo de Dios que somos, elevemos esta oración que nos dejó Jesucristo, nuestro Salvador. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, nos dice hoy a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tenga, Señor, en cuenta nuestros pecados, sino en la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Demos fraternalmente saludos de paz en Cristo Jesús. Felices los invitados al banquete del Señor. Este es el Cordero de Dios Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden hasta la vida eterna. Amén. El Señor nos alimenta para que seamos buen trigo y levadura de amor en el mundo.
acerquémonos a comulgar con fe. Para las personas que no pudieron comulgar sacramentalmente, ofrecemos la siguiente oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén.
Dice el Señor, yo estoy junto a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por esas intenciones leídas vamos a elevar nuestra oración a María Santísima, pidiendo la intercesión también de San José. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos también por la salvación de nuestros hermanos difuntos que se antecedieron de nosotros para encontrarse definitivamente con Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Al paraíso le lleven los ángeles, a su llegada les reciban los mártires y les introduzcan en la ciudad santa de Jerusalén. Dale, Señor, descanso eterno. Y brille para ellos la luz. Que descansen en paz. Amén. Muchas bendiciones para Vicenta. No sé si está con nosotros esta persona. Está de cumpleaños. Bendiciones para Vicenta. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Avisos parroquiales. Avisos parroquiales. Invitamos a la segunda jornada de formación de los adoradores el sábado 8 de agosto, 16:30 horas, en el Salón San José Obrero. Acompaña Padre Víctor Cabañas. Hoy empezó la comunidad de jóvenes de San José Obrero. Para los que quieren formar parte, las puertas siguen abiertas y pueden anotarse en Secretaría Parroquial. El jueves 6 de agosto iniciamos el novenario a Nuestra Señora la Virgen de la Asunción. 18:20 horas, Rosario, 19 horas, Santa Misa. Informe económico mes de junio. Total de ingreso 44.921.178 guaraníes. Total de egresos 39.787.420 guaraníes. Saldo 5.133.758 guaraníes. Gracias a todos por el apoyo constante para el sostenimiento de la parroquia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda siempre sobre todos y cada uno de ustedes. Amén. Queridos hermanos, nuestra celebración eucarística ha terminado. Podemos retirarnos en paz. Demos Gracias a Dios. Feliz domingo para todos y cada uno de ustedes. Feliz domingo, Padre. Ofrecemos un aplauso de gratitud al Padre Fermín por venir a compartir con nosotros esta Santa Misa.